En esta segunda parte de la historia de Estados Unidos, veremos los hechos más resaltantes que posicionaron a este país en el lugar que ocupa actualmente. Termina la Segunda Guerra Mundial con un hecho que le dio la vuelta al mundo. Una nueva tecnología bélica sería la que terminase de catapultar a los Estados Unidos en la potencia dominante. El proyecto Manhattan daría vida a la bomba atómica. Este hecho representa un punto de inflexión en la historia de este país y del mundo. Los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki acabarían con la guerra, pero más importante aún, le darían un claro mensaje al mundo del poder de esta nación. Ahora lo importante era mantenerse en esa posición, y vaya que lo han sabido hacer a lo largo de los años. En 1947 se crea la CIA, por órdenes de Truman. Esta jugaría un importante papel en los tiempos venideros. Pero a pesar de la posición de Estados Unidos, en el horizonte se asomaba un evidente contendiente. La Unión Soviética había logrado de hacerse varios territorios en su hambre expansionista. Su rivalidad con Estados Unidos era innegable. Ambas potencias tenían sistemas políticos y económicos totalmente opuestos. Para ese momento, la URSS estaba destrozada tras la guerra y Estados Unidos seguía ascendiendo. Sin embargo, los soviéticos consiguen su primera prueba exitosa de un arma nuclear en 1949. De ahí en adelante la Guerra Fría estaba declarada. Hubo enfrentamientos en el campo de batalla, en el plano económico y mediático, así como una carrera armamentística, tecnológica y espacial. Los primeros enfrentamientos serían en China, donde ganaría el comunismo con la ayuda de la URSS. Corea, por su parte, habría quedado dividida en dos dictaduras, la dictadura del norte apoyada por soviéticos y la del sur por Estados Unidos, hasta que el norte decidiera invadir al sur y Estados Unidos envía sus tropas, que liberan Seúl e invaden al norte hasta la frontera con China. Los chinos, sin embargo, deciden enviar sus tropas que derrotarían posteriormente a los estadounidenses. En Europa, los territorios liderados por la Unión Soviética eran dictaduras comunistas, y los aliados occidentales se habían convertido en supuestas democracias capitalistas, pero que al fin y al cabo eran estados títeres incondicionales de Estados Unidos. Se iniciaría el Plan Marshall para ayudar a reconstruir Europa. Stalin cree que es un soborno a las naciones europeas y en respuesta ordena un bloqueo al Berlín controlado por Occidente, el cual termina siendo un fracaso. El trabajo de la CIA ya no solo era obtener información valiosa, sino que sería uno de los instrumentos para evitar la expansión del comunismo, a través de misiones encubiertas en numerosos países. Lo mismo haría el KGB soviético, creado en los años 50. Esto se vio en Italia y Francia. Estados Unidos también estuvo detrás del golpe de Estado en Guatemala en 1954 y en Líbano en 1958, el cual sería una de las primeras intervenciones de muchas en Oriente Próximo. El año siguiente, el dictador proestadounidense Fulgencio Batista es derrocado por comunistas y llega al poder Fidel Castro. La crisis llegaría 3 años después, cuando aviones espías estadounidenses descubren la existencia de misiles R-12 soviéticos en la isla. Esto generaría la famosa crisis de los misiles, una de tantas veces en las que las dos potencias estuvieron al borde de una guerra nuclear. En 1963 es asesinado el presidente Kennedy en medio de una multitud. Su sucesor, el presidente Johnson, aumenta la presencia estadounidense en Vietnam y con ayuda de la CIA se fingió un ataque al destructor americano USS Maddox como excusa para iniciar la guerra en Vietnam contra los comunistas, mientras en suelo estadounidense se luchaba por los derechos de algunas minorías como los afroamericanos. En casos como los de Rosa Parks, mujer negra detenida por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús, o cuando el gobernador de Arkansas llamó a la Guardia Nacional para tratar de evitar que 9 estudiantes negros entraran a un instituto para blancos. En 1968 todo parecía indicar que John Kennedy, el hermano del difunto presidente, lograría la victoria. Sin embargo, es asesinado durante la campaña. El año siguiente, Estados Unidos logra llevar y traer a salvo los primeros hombres a la Luna, tomando la delantera de la carrera espacial, luego de que los soviéticos ganaran el primer asalto con la misión de la perra Laika. Tras conocerse numerosas violaciones de derechos humanos por parte de tropas norteamericanas en Vietnam, la guerra cada vez era más impopular en casa. Masacres como las de My Lai o difusión de fotografías como la de la niña del Napalm generarían protestas y disturbios. Y finalmente Estados Unidos se retira derrotado en 1973. Esta sería la mayor de las derrotas
para este país durante la Guerra Fría. 6 años más tarde, los soviéticos entran en Afganistán en apoyo al gobierno comunista en la guerra civil contra movimientos opositores. La CIA ofrece apoyo a estos grupos. Entre sus líderes se encuentra un millonario llamado Osama Bin Laden. Esto sería durante el gobierno de Reagan. Bajo el gobierno de Reagan solo aumentaron las tensiones con los soviéticos. Estos no estaban pasando por una buena situación económica con el conflicto en Afganistán. En noviembre del 89 cae el muro de Berlín y termina así la Guerra Fría. La década de los 90 estuvo marcada con la invasión de Kuwait en 1990, la disolución de la URSS en 1991, los disturbios de Los Ángeles en 1992, luego de que un jurado casi en su totalidad compuesto por blancos dejara absueltos a 4 policías que fueron grabados golpeando brutalmente a un taxista negro por incumplir un límite de velocidad. Llega el nuevo milenio y con la mañana del 11 de septiembre de 2001, los ataques perpetrados por Al-Qaeda. Con esto Bush pone en marcha la invasión a Afganistán para derrocar a los talibanes, lográndolo cerca de un mes después. Cabe destacar que estos eran los mismos a los que se les había ayudado y armado para llegar al poder solo para hacerle daño a los comunistas en la invasión soviética a este país al final de la Guerra Fría. En 2013 se ordena la invasión a Irak. Bush y su equipo alegaban la presencia de armas de destrucción masiva en este país, lo cual fue muy criticado debido a que no existían pruebas. Esto, sin embargo, no impidió la ejecución de Saddam Hussein. O los servicios de inteligencia de Estados Unidos no son muy buenos, o buscaban una excusa para invadir este país, y ya sabemos la respuesta, ya que nunca hubieron pruebas de la existencia de dichas armas, lo cual se comprobó luego. Obama llegaría en 2008 con su lema Yes We Can. Tuvo como principales pruebas el problema ambiental, la crisis financiera de 2008, las tensiones con Irán y la resolución de guerras como las de Irak y Afganistán. Al día de hoy, el país no ha cambiado en casi nada su política exterior, con controversias como su política de sanciones a gobiernos como los de Venezuela, que al día de hoy suman más del triple de sanciones que las que enfrenta Cuba tras 60 años de bloqueo, cosa que ha sumergido a este país en una de las peores crisis que ha visto el mundo, sin lograr su objetivo principal, que es derrocar al gobierno de Venezuela. También siguen existiendo problemas raciales, casi tan graves como los del pasado. Entre una cosa y otra, la verdad es que Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante en el mundo, a pesar de los esfuerzos de sus contrarios como Rusia o China de destronar a los norteamericanos y empezar una transición hacia el tan mencionado nuevo orden multipolar.